¿Qué tal, estrategas y gestores de cartera? Bienvenidos a esta síntesis ejecutiva. Vamos a ir directo al grano porque tenemos muchísimo que cubrir hoy. Esta semana, que cerró el 1 de mayo de 2026, ha sido de una densidad macroeconómica brutal. Así que hoy vamos a traducir toda esta volatilidad masiva en lo que realmente importa para sus fondos: decisiones tácticas de asignación de activos. Nuestro mapa de ruta para hoy es súper claro y directo. Arrancamos con el choque geopolítico global, luego pasamos a la enorme divergencia económica entre Estados Unidos y Europa, revisamos el gran dilema que enfrentan los bancos centrales y, por supuesto, cerramos con los ajustes tácticos que necesitan en sus carteras. Empecemos con el punto número 1. El choque geopolítico global, específicamente estas interrupciones en el suministro de energía y la inmensa volatilidad que están generando. A ver, el elefante en la habitación es el reciente bloqueo del Estrecho de Hormuz. Literalmente estamos hablando de que cerca del 20% del tránsito mundial de petróleo está completamente estrangulado en este momento. Esto no es solo un pequeño bache en el camino, es un choque energético a nivel histórico que le está inyectando un estrés inflacionario tremendo a las arterias de todo el comercio mundial. Entonces, ¿cuál es el balance final de todo esto para nosotros como profesionales de la inversión? Pues que este golpe energético nos está empujando hacia un régimen de mercado totalmente nuevo. Básicamente el panorama se define por una dualidad muy marcada. Por un lado tenemos una estanflación contenida ya en Europa, y por el otro lado se enfrenta directamente un crecimiento en Estados Unidos que sigue siendo increíblemente resiliente, pero ojo aquí, con una inflación que sigue escalando. Y esto nos lleva al punto número 2. La masiva divergencia económica que estamos viendo entre Estados Unidos y la Unión Europea como respuesta a este shock. Y cómo esto dicta hacia dónde debe fluir el capital. Para que se den una idea de qué tan absoluto es el contraste, fíjense en esto. En Estados Unidos, el PIB del primer trimestre subió a una tasa anualizada súper sólida del 2%. Y sí, sabemos que esto viene fuertemente impulsado por toda la inversión corporativa en tecnología y en inteligencia artificial. Pero cruzamos el charco y vemos a una eurozona prácticamente estancada, marcando una tasa de crecimiento trimestral verdaderamente anémica de apenas un 0.1%. Es el día y la noche. Ahora, si abrimos el capó para entender la anatomía del problema europeo en detalle, la inflación general de abril se nos fue al 3%, pero ¿qué lo está jalando hacia arriba? Casi en su totalidad es un tremendo pico del 10.9% en los costos de energía. Mientras tanto, la inflación subyacente, curiosamente, se moderó al 2.2%. Como gestores sabemos perfectamente qué significa esto. Estamos ante un puro choque de oferta estructural. Aquí no hay ninguna espiral de demanda. Y mientras Europa sufre con este estrangulamiento de oferta, la economía estadounidense sigue mostrando un músculo inusual. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo allá se desplomaron a 189,000. Pensemos en eso un segundo. Para ponerlo en perspectiva, este es el nivel absoluto más bajo registrado desde 1969. Esto nos confirma que hay una estrechez extrema y muy persistente en el mercado laboral, a pesar de tener fuertes vientos macroeconómicos en contra. Pasemos a la tercera sección. El gran dilema del G7, cómo estos bancos centrales intentan navegar entre la estanflación y los precios rígidos sin asfixiar la economía. Si miramos la situación por encima, parecería que presenciamos una semana de pausas súper coordinadas en las tasas de referencia de los grandes bancos, ¿verdad? Todo mundo manteniendo. Pero mucho cuidado, porque estas tasas nominales planas son solo una fachada. Lo que realmente esconden son divisiones internas profundísimas y un claro sesgo implícito hacia posturas muchísimo más restrictivas. Fueron 72 horas de pura adrenalina. Tuvimos al Banco de Japón el martes, a la Reserva Federal el miércoles, y luego al Banco Central Europeo y al Banco de Inglaterra rematando la faena el jueves. Los participantes del mercado tuvieron que digerir estos anuncios consecutivos rapidísimo, y fue más que suficiente para alterar drásticamente la curva forward y hacernos recalibrar el precio del riesgo a nivel global. Y para prueba de estas tensiones, miremos lo que pasa dentro de la propia Reserva Federal. Tuvimos una votación de 8 contra 4. 8 a favor de mantener sí, pero con 4 disidentes. Para los que siguen la historia de la Fed de cerca, saben que esta es la fragmentación interna más profunda del comité desde 1992. Es una señal clarísima de un giro hawkish inminente justo antes del cambio de liderazgo de Jerome Powell a Kevin Warsh. Del otro lado del mapa, el Banco de Japón también exhibió exactamente el mismo tipo de fractura inusual. Tuvimos una votación dividida de 6 contra 3. Fíjense, esos 3 disidentes ya están exigiendo una subida inmediata al 1% por la presión inflacionaria. Con esto, podemos dar por hecho que la clásica complacencia monetaria en Japón está terminando oficialmente.
Y ahora vamos a la acción. Sección 4. Ajustes tácticos de cartera. ¿Cómo manejamos el riesgo y la asignación de activos de forma inmediata con todo este caos? Hablemos primero de renta variable. Esa divergencia macro de la que hablamos antes es la que dicta nuestra estrategia hoy. Mantener la exposición a Estados Unidos porque el fuerte PIB y el mercado laboral apoyan el alza, pero, y esto es vital, aplicando estrictos límites de stop loss porque una Fed más hawkish nos pone un techo claro. Simultáneamente, el entorno nos exige reducir activamente la exposición a las acciones europeas. La realidad es que la estanflación y los costos energéticos se están comiendo vivos los márgenes corporativos en la región. Para los gestores de riesgo en renta fija, nos toca ponernos una armadura defensiva. Es muy prudente evitar la larga duración en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La jugada hoy es favorecer los tramos cortos de 2 a 5 años porque los rendimientos a 10 años podrían dispararse. Y en Europa la recomendación es clara: recorten la exposición a bonos periféricos. Con el Banco Central enfrentando toda esta presión inflacionaria, el riesgo de que los diferenciales de la deuda italiana y española se amplíen dramáticamente es enorme. Finalmente, echando un ojo a divisas y materias primas, los pilares de su cartera deben ser muy concretos. Número 1. Mantener posiciones largas en el dólar estadounidense, totalmente respaldado por ese crecimiento y los diferenciales de tasas. Número 2. Ojo clínico con el yen. Con esta nueva postura del Banco de Japón, el riesgo de una apreciación rápida está ahí, así que es momento de ir reduciendo ese carry trade. Y por supuesto, aférrense sus posiciones largas en energía y oro. Mientras Hormuz siga bloqueado, estas siguen siendo sus coberturas estructurales más esenciales contra la inflación y los riesgos de cola. Y bueno, para concluir este análisis, la gran pregunta del millón, esa pregunta provocativa que absolutamente todos ustedes deben estar integrando ya mismo en sus modelos de riesgo, es esta. ¿Hasta qué punto este conflicto actual en Medio Oriente ha sepultado por completo la perspectiva de cualquier recorte de tasas para el resto de 2026? Entender y calibrar el alcance de esta fricción es literalmente lo que va a determinar la preservación de su capital y el rendimiento de sus carteras en los próximos trimestres. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video y te ha sido útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún video nuevo. Es gratis.